La gastrectomía, tema de estudio importante dentro de la cirugía general, ya que es el procedimiento quirúrgico encargado de extirpar una porción o la totalidad del estómago. Esto depende de la posición en donde se encuentre la patología o enfermedad que afecta macroscópicamente el estómago. Esta cirugía es una de las cirugías complejas dentro de la rama de la cirugía general, ya que necesita de un médico experto, necesita de la disponibilidad de unos dispositivos especializados, necesita la disponibilidad en sala de una reserva sanguínea. Es una cirugía que dura aproximadamente entre 3 a 4 horas y por eso se considera una cirugía compleja, la cual requiere la disponibilidad de todos los elementos necesarios para poder minimizar el tiempo quirúrgico. La gastrectomía es una intervención en la cual se reseca una porción o la totalidad del estómago. Actualmente se aplica como el tratamiento al cáncer gástrico y también se puede usar en cirugía bariátrica. Es importante identificar la anatomía de este órgano. Es importante reconocer que se desarrolla entre la cuarta y séptima semana de gestación, que aparece como un tubo en forma de J y que presenta dos esfínteres importantes denominados en su parte superior cardias y en su parte inferior píloro. Esfínteres que juegan un papel muy importante en el paso del bolo alimenticio. También es importante connotar que el estómago actúa o funciona como reservorio de aquellos alimentos que ingresan al tracto gastrointestinal y que gracias a la estimulación y a la secreción de jugos gástricos, este bolo alimenticio se convierte en quimo. Para estipular el abordaje más adecuado e intervenir este órgano, es importante ubicarlo dentro de la configuración de la cavidad abdominal. Por eso este órgano se encuentra en el cuadrante superior izquierdo del estómago, ubicándose en gran porción en el epigastrio, en el hipocondrio izquierdo, y como se dirige verticalmente, se ubica, ¿sí? O se aloja ocupando un espacio de la región umbilical. Este órgano difiere en su forma, en su tamaño, en su peso, de acuerdo a la edad, al sexo y la postura de cada individuo. Es un órgano que también es importante conocer que se encuentra dentro de esta ubicación gracias a algunas estructuras denominadas repliegues de peritoneo. Estas estructuras son importantes conocerlas porque al movilizar el estómago y llevar a cabo una resección parcial o total, son estructuras que se van a ver involucradas en el momento de la disección, y estas son, entonces hablamos de un epiplón menor, conocido como ligamento gastrohepático, que permite la unión entre el estómago y el hígado. Hablamos de un epiplón mayor, denominado ligamento gastrocólico, que permite la unión entre el estómago y el colon transverso. Si ustedes se dan cuenta, estas estructuras se relacionan según la unión de los órganos. Entonces hablamos entre la unión del estómago, la unión del colon, la unión del estómago con el hígado, y así se van presentando otras estructuras, como pueden ser la unión gastroesplénica,
la que permite mantener una relación entre el estómago y el vaso, la unión gastropancreática, asimismo la relación con el estómago y el páncreas, y gastrodiafragmática, asimismo el estómago con el diafragma. También es importante destacar las porciones del estómago, o sea, su configuración externa. ¿Por qué es importante? Porque hablamos de resección del estómago, resecciones parciales o totales, y que van a llevar estas porciones van a llevar o se van a tener una distinción de acuerdo a la ubicación de la patología y de acuerdo a la resección necesaria para poder llevar a cabo la gastrectomía. Entonces hablamos de una primera porción importante ya conocida por ustedes, la cual es el cardias que permite la unión entre el esófago y el estómago, ubicado en la parte superior del estómago, estructura que actúa como tipo válvula que permite el paso del bolo alimenticio. Encontramos el fondo, estructura que se encuentra en la parte superior del estómago. Asimismo encontramos el cuerpo, es la parte de mayor longitud del estómago, y seguidamente encontramos el píloro que se encuentra en la parte inferior del estómago. Es importante connotar que entre el píloro y el cuerpo del estómago encontramos el antro pilórico. Antro pilórico. Sin duda alguna es importante conocer sus bordes. Entonces hablamos de un borde derecho conocido curvatura menor y un borde izquierdo conocido curvatura mayor. Todas estas estructuras mencionadas son importantes para poder identificar los pasos más relevantes dentro de la técnica quirúrgica y evitar así complicaciones a órganos adyacentes. Encontramos una cara anterior, que es la que en el momento estamos viendo, que se relaciona con la parte anterior, con todos los órganos de la parte anterior de la cavidad abdominal, y una cara posterior que se encuentra relacionado con órganos posteriores, como puede ser el vaso, como puede ser riñón, cápsula suprarrenal izquierda, páncreas, duodelno, colo transverso y mesocolo. Asimismo, presenta unas extremidades izquierda, que ya sabemos que es la tuberosidad mayor del estómago, siendo esta misma la curvatura mayor, y encontramos una extremidad derecha, siendo esta misma la curvatura menor. Histológicamente también es importante mencionar las capas las cuales se encuentran en todo el tracto gastrointestinal y especialmente en el estómago, que es el órgano de objeto de estudio para hoy. El estómago y asimismo todo el tracto se encuentra dividido en 4 capas. De interno a externo encontramos la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. Estas estructuras son importantes durante el reconocimiento y durante la realización de las anastomosis a nivel intestinal. En el caso de la mucosa, es la que permite la estimulación de esos ácidos gástricos. En el caso de la submucosa, es la que se encarga de la parte de la sensibilidad del órgano, es la que detecta el frío, el calor, el dolor, presión. La parte muscular es la que le permite dar consistencia a este órgano, o sea, le da el músculo, es la que permite el peristaltismo y asimismo se subdivide en 3 capas, una capa interna, una capa media y una capa externa, y la capa serosa, que es la más externa del órgano, es el tejido conectivo laso y epitelial. Importantísimo conocer la irrigación, juega un papel indispensable y de allí pueden surgir
complicaciones durante la técnica quirúrgica si no son seccionadas o más bien identificadas adecuadamente, y la cual parte del gran vaso arterial de nuestro cuerpo, que es la aorta abdominal. Esa aorta abdominal se subdivide y llega a la cavidad abdominal como aorta abdominal y da un gran tronco que juega un papel importante en la irrigación de estructuras intestinales, como es el tronco celíaco. Se llama tronco celíaco porque presenta 3 vasos importantes, los cuales son una arteria esplénica, la arteria gástrica izquierda y la arteria hepática común. Entonces, ¿de dónde se deriva la irrigación del estómago? De nuestro gran vaso, que es la aorta abdominal. Esa aorta abdominal da un gran tronco que se llama tronco celíaco porque presenta 3 vasos importantes, y esos vasos son la arteria esplénica, la arteria gástrica izquierda y la arteria hepática común. Hablando entonces de la arteria esplénica, se llama arteria esplénica porque es la que va a irrigar este gran órgano que es el vaso, por eso se llama arteria esplénica. Esta arteria esplénica da 2 ramas importantes. Entonces hablamos de la arteria gástrica posterior, la cual va a irrigar la parte posterior del estómago. Hablamos de la arteria gastroepiploica izquierda, que va a irrigar la porción de la curvatura mayor del estómago y que se va a unir en cierta forma a la arteria gástrica derecha. Ahora hablamos de las ramas de la arteria hepática común. Entonces, arteria hepática común. Esa arteria hepática común se ramifica en una rama importante, ya conocida por el grupo, el cual es la arteria cístico, que si ustedes se dan cuenta, se encuentra aquí y que va a dar irrigación a la vesícula biliar. Encontramos la arteria gástrica derecha, que discurre por la curvatura menor del estómago, ¿sí ven? Se discurre por la curvatura menor del estómago y se une a la gástrica izquierda, que viene de la curvatura mayor del estómago. Encontramos la arteria gastroduodenal, que irriga el estómago, páncreas, porción superior del duodeno y porción distal del conducto colédoco. Asimismo encontramos su tercer vaso, que es la arteria gástrica izquierda, esta arteria importante que irriga porción distal del esófago y curvatura menor del estómago. Aquí vemos una configuración de la irrigación del tronco celíaco, un pequeño resumen del tronco, de sus ramas y de las subramas de esos 3 vasos. Hablando un poco más ya del tratamiento quirúrgico, todo paciente quien presenta afecciones que se enfocan y que puedan afectar el estado de salud, ¿sí? A nivel gastrointestinal se pueden manifestar diferentes síntomas, como pueden ser aquellos pacientes que presentan náuseas, vómito, que aparte de eso no comen adecuadamente y que mantienen una sensación de llenura y asimismo empiezan a bajar de peso rápidamente. Esto es todo lo que encierra el paciente, que puede presentar afecciones en el estómago, pueden ser benignas o malignas, y todos esos pacientes llegan a una consulta externa con especialista, y aquí se lleva a cabo una rutina preoperatoria. En la rutina preoperatoria juega un papel importante una serie de estudios o métodos diagnósticos, como lo pueden ser, primero, el estudio endoscópico, con una toma de muestra de biopsia, o sea, una muestra de esa parte en la cual se manifiesta como patológica, ¿sí? Y que puede ser una lesión sospechosa. En este caso no sabemos si es benigna o maligna, por eso debe ser objeto de estudio. Después se practica un estudio denominado tránsito radiológico contrastado, entonces del esófago a estómago duodeno,
En este estudio se puede verificar cómo se lleva a cabo el proceso de alimentación o de direccionamiento del bolo alimenticio entre el esófago, estómago y duodeno, cómo se lleva a cabo el tracto gastrointestinal. Una ecografía abdominal, una tomografía tóraco-abdominal con contraste, este examen específico que permite verificar en el caso de que haya un tumor maligno, verificar con exactitud, uno, su posición, su vascularización y el compromiso de otros órganos. Es importante también tomar una radiografía de tórax para verificar el estado de los pulmones y hacer exámenes de laboratorio de rutina, verificar el estado o funcionamiento del corazón a través de un electrocardiograma, y es importante revisar la evolución nutricional de estos pacientes. Dentro de las indicaciones que llevan a practicar una gastrectomía está la gastritis, que es la inflamación del revestimiento del estómago, especialmente de su parte mucosa. La enfermedad úlcera péptica es cuando se afecta la mucosa porque hay una secreción inadecuada de los ácidos gástricos. Otras enfermedades y anomalías derivadas del duodeno y del estómago, tumores benignos o malignos, o ya cuando se habla de un cáncer gástrico incipiente. En cuanto a los tipos de reconstrucción, siempre es importante tener en cuenta estos estudios previos que mencionamos para poder relacionar la ubicación del tumor y asimismo llevar a cabo la mejor resección u ofrecer al paciente el mejor tratamiento. Entonces hablamos de un tipo de reconstrucción denominado Billroth 1. El Billroth 1 se enfoca en resecar la parte gástrica distal. Esto significa que el tumor se encuentra en la parte inferior del estómago. Ustedes pueden apreciar en la imagen que se hace una resección distal del estómago y que se debe continuar el tracto gastrointestinal gracias a una anastomosis que se permite entre el duodeno y el estómago. Eso es lo que se conoce como Billroth 1. También se encuentra el Billroth 2. El Billroth 2, por la connotación y ubicación del tumor, se puede decir que es una reconstrucción más agresiva, porque la resección compromete ya parte del tercio superior o medio del estómago y además se acompaña una vagotomía. La vagotomía es la sección de nervios vagos. Los nervios vagos son los que realmente estimulan la producción de ácidos gástricos. Por eso es necesario interrumpirlos para que de cierta forma la producción de esos ácidos se disminuya. Entonces, en este tipo de resección, cuando ya se compromete una gran porción del estómago, se asciende el yeyuno, el cual permite una reconstrucción tipo Jeder-Rose, en donde se van a estomosar la porción o remanente de estómago que quede con la porción de la porción distal del yeyuno, permitiendo de esta forma, si ustedes aprecian la imagen, permitiendo de esta forma jugar con esta asa que juega un papel importante en la reconstrucción del tracto gastrointestinal. De esta forma también el duodeno puede seguir cumpliendo su principal función, que es la estimulación y la síntesis de los alimentos. Ustedes se dan cuenta, al resecar esta porción del estómago, puede ser medial o superior, el duodeno se interrumpe en la anastomosis con el píloro, esa interrupción se sella y esta parte fisiológica del tracto intestinal continúa de manera normal, y aquí donde se hace la anastomosis con el remanente del estómago también favorece a la continuidad del tracto del sistema digestivo.
Ya cuando hablamos de una gastrectomía radical, esta se enfoca en que la sospecha de un tumor maligno es positiva, entonces la reconstrucción y la resección son mucho más agresivas. Se basa también en el mismo principio en la reconstrucción del tracto gastrointestinal, que sigue siendo la aplicación de una jet de Rose, pero en este caso se acompaña de la resección total del estómago y se adiciona el estudio de los ganglios linfáticos, o sea que esto se llama linfadenectomía. La resección de los ganglios se denomina linfadenectomía, los cuales se realizan para ser llevados a análisis y verificar que ese cáncer que inició en el estómago no tenga una diseminación a otros órganos. Entonces, en este caso o en esta reconstrucción, el cual ya no queda ningún remanente de estómago, juega nuevamente un papel muy importante la asa yeyunal. Esta asa yeyunal, si ustedes aprecian, tiene una gran longitud y que permite un ascenso directo al esófago, ¿sí? De esta forma permite la continuidad del gastro, del sistema digestivo, ¿m? Y al ser interrumpido el yeyuno, ahí queda una asa proximal, la cual se va a anastomosar a nivel yeyunal. Es importante que esta resección entre el yeyuno se realiza aproximadamente unos 45 centímetros por debajo del ángulo de Treitz. Es una, digamos que una referencia anatómica importante en esta reconstrucción. Acuérdense que el ángulo de Treitz es el ángulo que se encuentra entre el duodeno, la porción entre el duodeno y el yeyuno. Entonces es el punto de referencia en donde el especialista se enfoca para poder seccionar el yeyuno y de esta forma el yeyuno distal se asciende a anastomosar con el esófago y el yeyuno proximal es el que se va a anastomosar con el yeyuno distal y así permitir la continuidad entre las asas intestinales. El arreglo de las mesas, su configuración continúa siendo de orientación a la derecha, lo mismo que las mesas de reserva. Ustedes pueden apreciar un instrumental nuevo dentro de la técnica quirúrgica, que pueden ser los clanes intestinales. Estos clanes intestinales juegan un papel muy importante, los cuales ocluyen la luz del intestino, evitando así las fugas de materia fecal y el aumento del riesgo de la contaminación de la cavidad. Estos son clanes intestinales rectos y curvos. Curvo, recto, este es un clan intestinal tipo Pahir, denominado así, y que se puede decir que está prácticamente en desuso porque sus características, a diferencia del otro, este se vuelve un poco más difícil de maniobrar, es un poco más pesado. Entonces, por eso los médicos prefieren usar este tipo de clan recto curvo que ofrece ofrecen mejores características y ventajas en el momento de manipular es la parte intestinal. La lista de chequeo, entonces, en cuanto al instrumental, partimos siempre de nuestro equipo general o equipo de laparotomía que nos permite abordar nuestra cavidad abdominal de manera superficial y profunda. Encontramos nuestro separador abdominal tipo Balfour con su valva. Es importante dentro de la lista de chequeo tener a la mano u opcional los clanes vasculares, ¿sí? Porque recuerden que hablamos de una configuración o una irrigación de grandes vasos y los clanes intestinales. En cuanto a equipos biomédicos, es importante en esta técnica quirúrgica que es de horas, ¿sí? aproximadamente de 3 a 4 horas, contar con una consola de energía que nos permite reducir de cierta forma el tiempo quirúrgico al seccionar y al coagular diferentes estructuras, como puede ser el ligachuro, el bisturí armónico,
Los elementos e insumos, entonces, lo indispensable, desde el paquete de ropa hasta los guantes, la solución salina tibia y aquí especialmente hablamos de unos dispositivos especializados como son las suturas mecánicas, en este caso las que pueden aplicar son las de tipo lineal cortante en sus diámetros 60, 80 y 100 y en algunas ocasiones algunos cirujanos prefieren utilizar la tipo endogía, lo cual le permite mejor accesibilidad en el campo profundo. Y la sutura circular, la cual es necesaria en las reconstrucciones o anastomosis entre el esófago y el yeyuno. Entre las suturas manuales, las necesarias para abordar las capas de la pared abdominal y órganos intestinales internos, pero es importante destacar que es necesario tener en sala una sutura vascular de polipropileno entre un calibre 3 o 4 ceros. La ubicación del paciente sigue siendo una ubicación supino, el paciente es abordado a través de su línea vertical o línea media y una incisión que va desde la sínfisis del pubis hasta la desde la apéndice sifoides hasta la sínfisis del pubis. Es una línea en línea media, una incisión supra e infraumbilical. Sí o sí debe ser esta incisión. ¿Por qué? Porque no solamente debemos revisar el estómago al hacer la reconstrucción, vamos a necesitar visualizar el duodeno, visualizar yeyuno, estructuras adyacentes al estómago, entonces necesitamos exponer adecuadamente el interior de la cavidad abdominal y solamente esta incisión supra e infraumbilical no lo puede presentar. En cuanto a los pasos importantes de la técnica quirúrgica, siempre partimos de la disección en piel previamente, el cual se realiza un conteo inicial de compresas y todos los elementos quirúrgicos que puedan representar un oblito quirúrgico. Seguidamente, una vez se haya realizado el proceso asepsia-antisepsia, se procede a la colocación de los campos estériles y procedemos a la incisión en piel. Un abordaje que va desde el apéndice sifoides hasta la sínfisis del pubis con un mango de bisturí 4, hoja 20. Seguidamente se visualiza el tejido celular subcutáneo al cual se le practica hemostasia con el lápiz de electrobisturí y posteriormente se identifica las fascias de los músculos rectos ayudado con una muy buena exposición con separadores manuales, como son los apropiados, los separadores los separadores de Farah-Beuf. Y después de esto, de la apertura de la fascia, se visualiza el peritoneo, el cual es tomado también entre pinzas hemostáticas, como pueden ser las Kelly, pinzas Kelly curvas. Se toma el peritoneo, esta estructura, y se corta, ya sea con la hoja de bisturí o con la tijera de tejido, siempre con instrumentos de corte frío. Y según la escuela del cirujano, usa la tijera o usa el bisturí. Una vez abierto el peritoneo, entramos a la cavidad abdominal. En este momento el cirujano explora la cavidad, busca la porción afectada del estómago, visualiza si es viable o no llevar a cabo el procedimiento quirúrgico. Cuando hablo de viabilidad, es que en algunas ocasiones los pacientes son llevados a salas de cirugía después de mucho tiempo de haber practicado los métodos diagnósticos y este tipo de cáncer es muy agresivo, avanza rápidamente y cuando el paciente ya se encuentra practicándole la técnica quirúrgica o el procedimiento, muchas veces ya hay compromiso de órganos importantes, de estructuras que pueden ser irresecables y por eso antes de realizar el tratamiento quirúrgico, el especialista la explora y es en el momento en el que decide si lleva a cabo la cirugía o aborta el procedimiento. Todo con el fin de mejorar, ¿sí? O de mantener la calidad de vida del paciente. Entonces, cuando el médico decide que se puede llevar a cabo o practicar la cirugía, en este momento yo ya debo tener listo mi separador abdominal y lo cual le va a permitir al médico exponer la cavidad, visualizar las estructuras
necesarias para iniciar la resección del estómago. En este momento él identifica la parte más avascular del estómago, el cual va a ser la parte del epiplón mayor. Identificando esta parte, el doctor encuentra estructuras como son los vasos gástricos cortos e inicia su sección y ligadura. De esta forma, él moviliza el estómago por su curvatura mayor al seccionar estos vasos y lo libera la primera porción del duodeno y asimismo lo libera la curvatura menor del estómago. De esta forma se disecan y seccionan los vasos gastromentales derechos e izquierdos y asimismo se practica una disección de la arteria gástrica derecha y la arteria gástrica izquierda. De esta forma se moviliza el estómago, se encuentra liberado de alguno de sus órganos que se encuentran adyacentes, ¿sí? Se clampea el duodeno, se corta con la sutura mecánica y de esta forma ya está liberado de su curvatura menor, de su curvatura mayor y de la parte inferior o la unión con el duodeno. Seguidamente se va a la parte superior del estómago en el cual va a seccionar el esófago y así se extirpa el estómago, liberándolo de la parte superior u unión con el esófago. La pieza quirúrgica se entrega como muestra para patología y estudio. Esta pieza debe ser entregada al auxiliar de la sala y posteriormente se inicia la reconstrucción. Entonces, hablamos de una reconstrucción tipo Jeder-Rose, cuando en este caso, de ejemplo, hablamos de una resección total del estómago, no queda ninguna parte remanente, ninguna porción remanente del estómago, por ende la reconstrucción va a ser una reconstrucción tipo Jeder-Rose, en donde juega un papel muy importante el yeyuno, el cual se secciona a 45 centímetros del ángulo de trace y esta dimensión del yeyuno va a permitir una reconstrucción tipo Jeder-Rose transmesocólica. Entonces, la parte distal del yeyuno se suspende para ser anastomosado con la ayuda de una sutura mecánica circular, así como ustedes pueden ver, con el esófago. Entonces se une la porción distal del yeyuno con el remanente esófago que queda y allí permite la continuidad entre el esófago y el sistema digestivo a través del yeyuno. Y posteriormente el asa proximal que queda del yeyuno se anastomosa a través de una anastomosis terminolateral con la parte distal del yeyuno. Así queda la continuidad del duodeno, de sus porciones, los cuales juegan un papel muy importante en la síntesis de los alimentos, en la distribución de las enzimas provenientes de los conductos pancreáticos, ¿sí? Y se restablece la configuración del tracto intestinal. Una vez realizada la anastomosis, se realiza una prueba que se denomina prueba neumática, en donde ayudados por el anestesiólogo y por una sonda nasoyeyunal, él administra aire y nosotros llenamos la cavidad con solución salina y si estas anastomosis quedaron adecuadamente, no se generan burbujas, lo que le permite saber al cirujano que no hay ningún tipo de fugas en las anastomosis. Al haber fuga, pues esto significa que es una complicación porque va a haber fuga de materia fecal y por ende este paciente en su postoperatorio va a ser tórpido, va a ser un postoperatorio en donde el paciente va a requerir una nueva intervención. Entonces, de esta forma se comprueba que esas uniones entre el esófago y entre el yeyuno quedaron adecuadamente. Haciendo esta prueba y si todo está en perfecto estado, se procede a hacer el recuento parcial
de las compresas, de las gasas y todo el material que represente oblito quirúrgico, y se procede a hacer la sutura del plano del peritoneo y posteriormente la sutura de la fascia y sutura de piel. Gracias.